Buenos días a todos. Soy el profesor Luis Pérez Guzmán y quiero aprovechar este momento para darle algunos detalles sobre cómo ustedes deben trabajar esta sexta semana. Esta sexta semana ustedes tomarán el examen de sistema digestivo y sistema urinario y sé que es complejo porque abarca dos grandes sistemas. Así que lo primero que usted debe hacer es entrar a la parte de anuncios, dirigirse a novedades de sexta semana y ver todas las instrucciones que yo imparto ahí. Entre la información que van a ver, aparecen dos enlaces para ver videos donde yo explico estos temas. En adición a eso, al calzo de la noticia del anuncio, ustedes van a ver un documento en PDF, lo pueden descargar y utilizarlo para leer, y ese documento lo pueden tener para sí, leerlo, y me pueden seguir con ese documento mientras ven los videos, donde ustedes verían una presentación como esta. ¿Bien? En este momento yo solamente les voy a decir cómo está estructurada esta presentación para que ustedes vean cómo es que deben estudiar. La primera parte de toda esta presentación es sistema digestivo, la segunda parte es sistema urinario. En los enlaces para los videos, yo hago los videos por separado, un video de sistema digestivo y un video de sistema urinario. Y recuerden que esta presentación, que ustedes la van a ver en los videos, esa presentación ustedes la tienen en PDF, en anuncios, novedades, sexta semana. La primera parte de toda esta presentación es sistema digestivo, donde yo hablo de la importancia del sistema digestivo, comento sobre los diferentes componentes. Así que a grosso modo tenemos la boca con su lengua, glándulas salivales, la faringe, el esófago, que es por detrás de la tráquea, la parte respiratoria cae anterior, la parte digestiva posterior. Luego el esófago se une al estómago, el estómago se comunica con el intestino delgado comienza como duodeno y luego yeyuno e ilion. Luego el contenido de los intestinos delgados pasan al intestino grueso, donde tenemos un colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto. Es un solo colon, pero que tiene diferentes secciones. El intestino grueso es colon. Cuando hablamos del apéndice, nos referimos a esta prolongación que ocurre en la parte ciega del colon ascendente. Vean en este diagrama el hígado, que es parte del sistema digestivo, pero no es parte del tubo digestivo. Este es el hígado. Entre las diferentes funciones del hígado está producir bilis, que ayuda a la digestión de grasas. Esa bilis cae directo al intestino delgado, específicamente al duodeno. El páncreas también produce enzimas digestivas que caen en el duodeno, por lo tanto el duodeno es muy importante porque ahí se vierten secreciones enzimáticas que ayudan mucho a la digestión. Y noten que tenemos debajo del hígado la vesícula biliar. La vesícula biliar no produce bilis, pero sí almacena la bilis que el hígado produce. Así que la deja almacenada. Sin vesícula biliar podemos vivir porque lo que hace es almacenar la bilis, que cuando hay alimento en el duodeno, mediante estímulos hormonales, esa vesícula biliar se contrae y la bilis se dirige por medio de los conductos hasta el duodeno. Si hablamos de tubo digestivo, podemos incluir la boca, pero las glándulas salivares y la lengua no. Así que la boca, el esófago, el estómago y los intestinos forman el tubo gastrointestinal. Pero órganos como las glándulas salivares, el hígado, la vesícula, el páncreas, esos órganos son parte del sistema digestivo, pero no parte del tubo gastrointestinal. Nosotros tenemos un tracto gastrointestinal que, visto desde adentro hacia afuera, tiene una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Ustedes van a ver que nosotros tenemos nervios incrustados en la pared del tubo digestivo y esos nervios van a llevar mensajes importantes para el movimiento del tubo digestivo, como la peristalsis y la segmentación, pero también ese sistema nervioso ayuda a la secreción de sustancias. Quiere decir que la secreción de enzimas, secreción de soluciones acuosas, en los procesos de segmentación y peristalsis
son parte de las funciones del sistema nervioso entérico. Y si les preguntan cuál es la parte más profunda, la parte más interna de nuestro tubo digestivo, es la capa mucosa. Yo a lo largo de esta presentación explico los diferentes órganos. Sepan que dentro de la cavidad oral, bien breve, sepan que la unión de los labios, los carrillos, los paladares y la lengua forman la cavidad oral. Así que eso puede ser una pregunta. ¿Cómo se le conoce a la unión de los labios, los carrillos, los paladares y la lengua? La respuesta es cavidad oral. De todos, la cavidad oral es la que forma el piso, es la que forma el piso de la cavidad oral, es el suelo de la cavidad oral. Si les preguntaran algo sobre los dientes, ustedes dirían que son importantes para despedazar y desgarrar los alimentos. En las glándulas salivares tenemos que mencionar que hay 3 glándulas salivares mayores, aunque existen otras menores. Pero para propósitos anatómicos nos concentramos en las mayores con sus diferentes características. Ustedes van a ver en el video, cuyo enlace aparece en Novedades sexta semana, donde yo explico en detalle las diferentes glándulas. Ahora es importante que todas estas secreciones contienen enzimas y muchas, no solamente la saliva, muchas secreciones de nuestro organismo contienen enzimas que nos protegen contra bacterias, contra microorganismos patógenos, y esas enzimas se conocen como lisocimas. Así que si ustedes le preguntaran qué secreción o qué enzima dentro de las secreciones corporales tienen la capacidad de destruir bacterias, la respuesta son las lisocimas. Recuerden la importancia de los dientes para despedazar los alimentos. No son muy enfáticos más allá de eso. Es importante saber que la faringe comunica la boca con el esófago y que la faringe tiene 3 componentes. Tiene una nasofaringe, que es la parte de la faringe que comunica con la cavidad nasal. Una orofaringe, que es la parte de la faringe que comunica con la cavidad oral. Y una laringofaringe que comunica con la laringe, es la parte del sistema digestivo que está más cercana al sistema respiratorio. Así que las 3 partes de la faringe son nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Es importante saber que el esófago es quien comunica la faringe con el estómago y que sepan que el esófago está por detrás de la tráquea. La tráquea está anterior, el esófago está posterior. En nuestro estómago, lo más que va a ocurrir es los inicios de la degradación de proteínas. Aunque la digestión comienza desde nuestra saliva, desde nuestras glándulas salivares, nosotros tenemos enzimas que ayudan a la digestión, como la amilasa salival. La amilasa salival va a digerir el almidón desde que el alimento está en nuestra boca. Pero en nuestro estómago nosotros tenemos enzimas que van a digerir proteínas, como veremos más adelante. Nosotros, por ejemplo, tenemos la pepsina, que es una enzima que destruye proteínas a nivel gástrico. Eso lo veremos en la parte de una tabla que tenemos al final de esta presentación del sistema digestivo. Pero en la presentación ustedes pueden además ver las diferentes partes de cada uno de los órganos. Bien importante que sigan esta presentación de la mano del video, cuyo enlace está en Anuncios Novedades de esta semana. Vean, por ejemplo, aquí, dentro de jugos gástricos, en los jugos gástricos nosotros vamos a ver la presencia de pepsina, que es una enzima que digiere proteínas a nivel gástrico. Nuestro estómago tiene diferentes capas, siendo parte del tubo digestivo. La más profunda es la mucosa. Tiene una capa submucosa, tiene una capa muscular y tiene una capa serosa. La capa muscular está dividida en 3. Gran parte de nuestro sistema digestivo tiene 2
dos componentes en la capa muscular, pero el estómago, por la cantidad de movimientos que realiza, ha evolucionado para tener tres, una longitudinal, una circular y una oblicua. Así que tenemos tres tipos de músculos dentro de la capa muscular. Pero de interior a exterior, la parte más profunda es la capa mucosa, luego le sigue la submucosa, luego la muscular y luego la serosa. Esas son las capas de nuestro tracto gastrointestinal. Vemos, aquí pueden ver las funciones del estómago. Nosotros podemos ver después cada uno de los componentes con sus funciones. Así que vean toda esta presentación. Les estoy mostrando cómo es que está estructurada la misma. Aquí pueden ver en el colon, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y el recto. Mientras en el intestino delgado, ustedes van a ver en la parte de fisiología, el intestino delgado es importante porque en él ocurre la absorción de alimentos, mientras en el intestino grueso lo que ocurre es la formación de heces fecales. Luego, la presentación toca el tema del hígado, que yo le hablaré más adelante qué deben saber del hígado. Habla sobre la vesícula biliar. Habla sobre el páncreas, ya yo les mostraré específicamente qué cosas deben saber del páncreas, pero es importante que sepan que las secreciones pancreáticas se vierten hacia el duodeno, al igual que las secreciones biliares, ya sea porque vengan de la vesícula del hígado, vienen juntas las secreciones biliares con las pancreáticas, y en el duodeno usted tiene todas esas secreciones que ayudan a la digestión y eventual absorción de alimentos a nivel intestinal. La parte fisiológica, más allá de estructura, va a hablar sobre las funciones. Y todos estos términos los tienen que dominar. ¿Qué es ingestión? Es cuando el alimento es tragado. El tragar el alimento, así está aceptado en la ingestión. La digestión es tomar moléculas complejas y romperlas en moléculas más simples. ¿Qué es la motilidad o cuál es la importancia de la motilidad? La motilidad de la pared gastrointestinal es para separar, para romper fragmentos grandes de alimentos y permitir que corran a lo largo del tracto gastrointestinal. También es importante en términos fisiológicos conocer la importancia de la secreción, porque nuestro sistema digestivo secreta enzimas digestivas que permiten que esa destrucción de alimentos complejos a formas más simples que permitan su absorción es gracias a la secreción, y esa secreción la realiza el sistema digestivo. La absorción es cómo los nutrientes pasan desde el sistema digestivo hacia el ambiente interno por medio de los vasos linfáticos y por medio de la sangre. Entonces, esos nutrientes ya en nuestro sistema circulatorio van a ser utilizados ya sea por enzimas de nuestro propio sistema circulatorio o llevados a tejidos periféricos donde las células aprovechan esos nutrientes para realizar sus propias funciones. La eliminación es la producción de materia fecal que primero se produce en el colon y luego es eliminada por el recto y el ano. Y la regulación es cómo están equilibrados los procesos de movimiento, de secreción, de eliminación. Cuando necesitamos que haya secreción de unas enzimas en particular, nuestro sistema se activa para producir esas enzimas. Pero cuando ya no son necesarias, nuestro propio sistema las bloquea. Así que todo ese equilibrio de reacciones químicas que ocurren durante la digestión se conoce como regulación. Y todo eso está coordinado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Así que toda esta parte va a hablar sobre la fisiología. La fisiología. Y donde usted vea los términos de peristalsis y segmentación, se refiere a los tipos de movimiento que realiza el tubo digestivo. Peristalsis y segmentación ayudan a que el alimento, en el caso de la peristalsis, vaya en dirección
hacia lo largo del resto del tubo digestivo, y la segmentación ayuda a que los músculos del tubo digestivo ayuden a compactar en cierta medida el contenido del tubo digestivo. Todos esos movimientos, junto con las secreciones, con la secreción de enzimas, con la secreción de diferentes sustancias, todo eso es parte de las funciones del sistema nervioso entérico. Así que el sistema nervioso entérico es responsable de esos movimientos del tubo digestivo como peristalsis y segmentación, así como la secreción de enzimas y de sustancias importantes para la digestión. ¿Qué ocurre en la digestión? Pues nosotros vamos a romper moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué tipo de moléculas nosotros tenemos? Nosotros tenemos, en resumen, 3 tipos de moléculas importantes: carbohidratos, proteínas y grasas. Aquí tenemos almidón y almidón, o sea que en 2 ocasiones se digiere el almidón, que es un carbohidrato. Se digiere parcialmente en la saliva gracias a la amilasa salival, pero también el almidón se digiere gracias a la amilasa pancreática a nivel intestinal, donde en ambos casos vamos a producir moléculas de 2 glucosas llamadas maltosa. Una maltosa es 2 moléculas de glucosa enlazadas. Así que una gran cadena de glucosa llamada almidón se va a romper en pedacitos de 2, en fragmentos de 2, fragmentos de 2, y a cada uno de esos fragmentos de 2 glucosas se llama maltosa. Igual aquí. Ese proceso ocurre en nuestra saliva, porque tenemos amilasa en la saliva, pero también ocurre en nuestro intestino, porque el jugo pancreático es drenado hacia el intestino delgado, y ahí la amilasa, en este caso no salival sino pancreática, también va a digerir el almidón que haya llegado a ese nivel a moléculas de 2 glucosas llamadas maltosa. Así que esta maltosa y esta maltosa siguen siendo carbohidratos y siguen siendo todavía capaces de ser digeridos. Así que la maltosa, junto con otros disacáridos como la lactosa y la sacarosa, necesitan ser digeridos. Así que esos son todos nuestros carbohidratos. El almidón que llega a nuestra saliva, el almidón que aún continúa en nuestro intestino, y a nivel intestinal no solamente el almidón, sino una molécula que incluye glucosa y fructosa enlazadas, que se llama sacarosa o sucrosa. La sacarosa o sucrosa es la unión de glucosa y fructosa. Una molécula de glucosa y una de fructosa unidas forman la sacarosa o sucrosa, que es el azúcar que se utilizan en los alimentos. Es la que se utiliza para endulzar las bebidas, como el café. La lactosa es un conjunto de 2 carbohidratos, la glucosa y la galactosa. Una glucosa y una galactosa unidas se llama lactosa. Y una maltosa es 2 moléculas de glucosa unidas. Así que cuando usted rompe la sacarosa, gracias a la enzima sucrasa, la sacarosa se rompe en 2, en una glucosa y en una fructosa. Cuando usted tiene en el intestino lactosa y su intestino tiene la enzima lactasa, que es quien la digiere, la lactosa se rompe en glucosa y galactosa. Y cuando usted tiene en su intestino maltosa, gracias a la enzima maltasa, la maltosa se rompe en 2 moléculas de glucosa. Así que todos estos son carbohidratos, específicamente disacáridos, porque son 2 azúcares, 2 azúcares y 2 azúcares. Esto es glucosa más fructosa, esto es glucosa más galactosa y esto es glucosa más glucosa. Así que los 3 son glucosa más algo. Glucosa más fructosa es sacarosa. Glucosa más galactosa, lactosa. Y glucosa, maltosa. Estos 3 disacáridos se digieren con sus respectivas enzimas, que se conocen como disacaridasas, porque rompen estos disacáridos en monosacáridos. Ya la glucosa, fructosa y galactosa son monosacáridos. Pero a nivel intestinal tenemos también peptidasas que rompen péptidos en aminoácidos. ¿Dónde empiezan a romperse los péptidos? Bueno, tenemos que ir de nuevo al estómago. A nivel del estómago, nosotros podemos digerir proteínas. Las proteínas, gracias a que tenemos pepsina en nuestro ácido clorhídrico, en nuestro jugo gástrico, tenemos pepsina, que es una proteasa, es decir, una enzima que rompe proteínas. La pepsina rompe proteínas y las digiere parcialmente. Eso es en el estómago. Pero las proteínas, también estas proteínas parcialmente digeridas, ahora van a pasar al intestino delgado. Y en el intestino delgado
ahí se vierte el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene proteasas como la tripsina, la lipasa, que es quien digiere las grasas, y una amilasa, que es quien digiere los carbohidratos. Por lo tanto, el jugo pancreático tiene la particularidad de digerir los 3 tipos de macromoléculas principales. Digiere carbohidratos porque digiere el almidón gracias a la amilasa. El jugo pancreático digiere grasas, es el único que puede digerir grasas porque ni a nivel intestinal, ni a nivel intestinal con otras secreciones, ni a nivel gástrico ni a nivel salival existe otra secreción que pueda digerir grasas excepto el jugo pancreático a nivel intestinal, porque el páncreas secreta y libera ese contenido al intestino delgado, específicamente al duodeno. Así que las grasas, gracias a la lipasa, se convierten en ácidos grasos, monoglicéridos y glicerol, que estos, cuando usted los une, formarían las grasas. Cuando usted los rompe, entonces forma esas moléculas por separado. ¿Sí? Fíjese que usted digiere proteínas en el intestino porque el jugo pancreático tiene tripsina, que es una proteasa. Pero en el estómago también usted digiere proteínas porque tiene pepsina. Así que la proteasa del jugo gástrico se llama pepsina y la proteasa del páncreas se llama tripsina. Esta pepsina se difiere de la tripsina, aunque hacen lo mismo. Esta necesita un pH muy ácido, mientras que la tripsina necesita un pH muy alcalino. Todo esto es la digestión. La secreción, como dije anteriormente, tanto la secreción de todos estos contenidos como el movimiento intestinal son propiedad del sistema nervioso entérico. Así que el sistema nervioso entérico es responsable del movimiento del tracto gastrointestinal, como es la peristalsis y la segmentación, así como la secreción de sustancias, enzimas y todas estas soluciones acuosas con propiedades enzimáticas. ¿Sí? Y ahí simplemente se explican más detalles sobre la secreción. Luego de la secreción tenemos que saber que va a haber una absorción. Y esto es bien importante. Así que si ustedes le preguntan cómo se conoce el paso de sustancias desde la mucosa intestinal a la sangre o a la linfa, eso se conoce como absorción. ¿Ok? Eso se conoce como absorción. Y nota que si esto fuera un esquema de cómo ocurre la absorción, donde mayor absorción ocurre es en el intestino delgado. Mayor cantidad y más variedad de sustancias pueden ser absorbidas en el intestino delgado. Sí ocurre un poco de absorción en el estómago, sí ocurre algo de absorción en el colon, pero la mayoría de la absorción ocurre en el intestino delgado. Eliminación, esas heces fecales que se forman en el colon, eliminarla hacia el exterior del organismo. Ahí están los diferentes pasos. Luego, qué importante que ustedes sepan en cuanto a la secreción, recordar que en la secreción están las enzimas que se necesitan para la digestión. Están también dentro de las secreciones están las lisocimas que ayudan a protegernos contra microorganismos. Y toda la secreción y todos los movimientos gastrointestinales son función del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso relacionado al sistema digestivo. Cuando hablamos del sistema urinario, primero vemos a grosso modo cómo es el riñón. La capa externa se llama corteza. Todo esto es corteza. Esos intentos de las cortezas aquí, esos intentos que hace la corteza por adentrarse, hacen que la médula tenga estos segmentos, y esta parte de la corteza que se va adentrando en la médula se conoce como columna. Estos son columnas. Ahora esta médula, aquí nosotros vamos a ver entre la corteza y la médula que hay unos vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos van a llevar la sangre a la unidad básica de estructura y función del riñón, que se llama nefrona, que la veremos más adelante. El filtrado que sale de las nefronas, recogidas por los túbulos colectores, en algún momento va a llegar a los cálices menores, que son aquí, 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 aquí son cálices menores, pero esos cálices menores se unen
Por ejemplo, estos 3 cálices menores forman este cáliz mayor, estos 2 forman el cáliz mayor, estos 2 cálices menores forman el cáliz mayor, y todos los cálices mayores forman una pelvis renal, se unen y forman la pelvis renal. Pregunta que deben conocer: ¿cómo se llama la inflamación de la pelvis renal? La respuesta es pielonefritis. Puede ser por infección o simplemente un proceso inflamatorio. La pelvis renal se comunica con la vejiga mediante los uréteres, un uréter derecho y un uréter izquierdo. Aquí hablo de los detalles anatómicos del riñón, pero voy directamente a los que ustedes deben conocer del examen. Vean que nuestro sistema circulatorio, del ventrículo izquierdo sale una aorta que hace un arco, da irrigación sanguínea a los vasos sanguíneos y a la parte superior del organismo, pero cuando va a nivel abdominal, noten que sale una arteria, arteria renal izquierda, arteria renal derecha, y esa arteria renal lleva la sangre para que sea filtrada, pero obviamente no cae directamente en la nefrona. Esa sangre que pasa de la arteria renal tiene que pasar por un sinnúmero de arterias hasta que llega a la arteriola aferente. Esa arteriola aferente es la que está a punto de ser filtrada. Una vez está dentro del glomérulo, en el interior de la nefrona ocurre la filtración, y una vez la sangre salió filtradita ya limpia, sale por la arteriola eferente y eventualmente mediante diferentes vasos sanguíneos va a llegar a la vena renal. Así que la arteria renal es quien lleva la sangre por medio de todos estos intermediarios al glomérulo, y luego esa sangre filtrada eventualmente regresa al corazón mediante la vena renal. ¿Ok? Y vean, por ejemplo, en el caso de la vejiga urinaria, que es importante saber del uréter, que comunica el riñón con la vejiga. ¿Qué es importante de la vejiga urinaria? Que es un reservorio de orina, sirve de almacén. La orina se almacena en la vejiga urinaria. Si esa orina no sale mediante métodos pasivos, si el paciente de forma voluntaria no puede orinar, la persona tiene una retención urinaria. Mientras que, por lo tanto, si la persona no puede retener la orina, sino que se escapa de forma involuntaria, la persona tendría incontinencia urinaria. Así que tanto la retención urinaria como la incontinencia urinaria son patologías de la vejiga y tienen diferentes causas. Ahora, si bien es cierto que es importante el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra, que son los conductos de la orina, pero es importante saber cómo es que el riñón filtra. Y para saber eso necesitamos saber la estructura microscópica de la nefrona. Las nefronas son unidades funcionales microscópicas, forman la mayor parte del riñón, pueden ser corticales o pueden estar entre la unión de la corteza y la médula, se llamarían yuxtamedulares. Eso no es tan importante para el examen, pero quiero que sepan que las nefronas son las responsables del filtrado. ¿Dónde ocurre específicamente el filtrado? En el corpúsculo renal, que está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. ¿Cómo se verían la cápsula de Bowman y el glomérulo? Mira aquí, todo esto es la cápsula de Bowman y este manojo de capilar es el glomérulo. La sangre puede venir, digamos, desde la parte inferior mediante la arteriola aferente, se filtró y sale por la arteriola eferente. Primero pasó por la arteria renal, diferentes vasos sanguíneos hasta llegar a la arteriola aferente, se filtró. El contenido filtrado sigue por el resto de la nefrona, pero la sangre pasa por la arteriola en este caso la aferente, la están ilustrando superior. Así que la arteriola aferente, primero arteria renal, luego una serie de arterias, luego la arteriola aferente, hay un filtrado, el filtrado continúa y la sangre filtrada pasa por la arteriola eferente, que eventualmente va a pasar a la vena renal. ¿Qué ocurre mayormente? Pues mira, aquí viene la arteriola aferente, se filtró, la sangre filtrada sigue por la arteriola eferente, pero ese filtrado pasa por el túbulo proximal, luego llega al asa de Henle, luego llega al túbulo distal y luego llega a los túbulos colectores. Ustedes verán que este túbulo colector se une, aquí habría otra nefrona, otra nefrona, otra nefrona, otra nefrona. Así que un sinnúmero de nefronas pueden drenar a un mismo túbulo colector. ¿Qué otros componentes? Pues ya como hemos mencionado, túbulos proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulos colectores.
Todas esas estructuras van a ser responsables de los tres procesos importantes de la nefrona, que son la filtración, la reabsorción y la secreción. Vamos a ver eso sí es importante que se lo lleven. Si la sangre viene desde la arteriola aferente, se filtró y pasó a la arteriola eferente, esta arteriola y los demás capilares peritubulares que salgan de ella ya tienen la sangre limpia. Y el filtrado, lo que se va a eliminar, pasó del glomérulo a la cápsula de Bowman para eventualmente al túbulo proximal. Pero noten, primero, cuando está en el túbulo proximal, cosas que ya estaban en el filtrado van a pasar a los capilares peritubulares. Mientras este proceso se llamaba filtración, el paso de sustancias desde cualquiera de los túbulos, aunque se ve muy bien aquí en el túbulo proximal, el paso de sustancias desde el túbulo nuevamente a la sangre que ya había sido filtrada se llama reabsorción. Porque quiere decir que, por ejemplo, este sodio y esta agua que ya estaban listos para ser eliminados, por algún mecanismo el cuerpo entendió que era necesario retenerlos y los devolvió a la sangre, así que no se desperdiciaron. Luego viene el asa de Henle. Noten que la glucosa, como se ilustra, también es reabsorbida porque nuestro cuerpo la necesita. En el asa de Henle ocurre reabsorción y otros procesos como la secreción. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, todo lo que aquí está ilustrado con flechas azul clara se refiere a reabsorción. Cosas que estaban en el túbulo que de otra manera habrían sido eliminadas por el túbulo colector son devueltas a la sangre antes de que se pierdan y ese proceso se llama reabsorción. Ahora, noten que además hay unas flechas en púrpura que van en la dirección contraria a la reabsorción. Cosas que estaban en la sangre filtrada, el cuerpo se arrepiente y dice, todavía tengo tiempo para botar esta sustancia que se llama amoníaco, la elimina. Todavía tengo tiempo para eliminar otras moléculas de amoníaco. Todavía tengo oportunidad de eliminar hidrógenos positivos. Y eso es bien importante porque los hidrógenos positivos, que se llaman protones o hidrogeniones, según se secreten o se retengan, son los que controlan la acidez de nuestra sangre. Si usted tiene protones saliendo de su sangre para ser eliminados, menos ácida será su sangre. Muchos protones hacen que su sangre sea muy ácida. Si el cuerpo entiende que su sangre está muy ácida, esos protones van a salir. Si su sangre está alcalina, esos protones se van a quedar en la sangre. El movimiento de sustancias desde la sangre hasta los túbulos, luego de haber pasado el filtrado, se conoce como secreción. Así que regresamos a la diapositiva anterior, que es la filtración, el movimiento del agua y solutos desde el plasma del glomérulo hasta el espacio que existe en la cápsula de Bowman. Sustancias desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman. ¿Qué es la reabsorción? Movimiento de moléculas fuera del túbulo hacia la sangre peritubular. Movimiento de moléculas desde los túbulos hasta la sangre peritubular, hasta la sangre peritubular, hasta la sangre peritubular. Así que todas las flechas que señalan hacia el capilar indican reabsorción. ¿Y qué es la secreción? Lo contrario a reabsorción. Movimiento de moléculas desde la sangre peritubular hasta los túbulos. Desde la sangre hasta los túbulos, como el NH3, amoníaco. Desde la sangre hasta los túbulos, como el amoníaco. Desde la sangre hasta los túbulos, como el protón. Así que aquí usted puede ver otra cosa. Vea que el agua es reabsorbida. Parte del agua que iba a ser eliminada es reabsorbida. Así que la nefrona, o sea, el riñón lo hace, pero específicamente la nefrona. El riñón es el órgano responsable, gracias a la nefrona, de que usted reabsorba agua. Así que ¿quién es el que controla su presión sanguínea? ¿Qué órgano es el que controla su volumen de sangre? El riñón. Aquí está la evidencia. El agua que pasa de los túbulos y regresa al riñón va a hacer que aumente el volumen sanguíneo. Eso le conviene a una persona que esté deshidratada o a una persona que tenga una hemorragia. ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa cuando yo elimino hidrógenos positivos, protones? Yo estoy quitándole acidez a la sangre. Así que si yo, gracias a mi riñón, yo podría evitar que el paciente tenga, un paciente gracias a su riñón evitaría que tenga una acidosis metabólica. Bien. Si por alguna razón el pH de su sangre está muy bajito,
el riñón es el responsable de llegar a un equilibrio. ¿Ok? Y aquí en esta tabla yo explico, se explica muy bien qué hace el corpúsculo renal, es filtrado, qué hace el túbulo proximal, hace reabsorción. Y tanto el asa de Henle como el túbulo distal y como el colector hacen ambas cosas, reabsorción o secreción dependiendo de la sustancia. Y algunos de esos procesos requieren energía, donde ustedes vean la palabra transporte activo, quiere decir, donde ustedes vean la palabra pasivo, quiere decir que el proceso no consume energía, pero donde ustedes vean la palabra activo, quiere decir que el cuerpo gasta energía para que ese proceso ocurra. Por ejemplo, vean aquí bien sencillo, en el túbulo proximal, si usted va a devolverle glucosa y sodio, si usted quiere devolverle el sodio a la sangre, usted necesita invertir energía. Pero si usted quisiera devolverle a la sangre cloruro, fosfato y otros iones, sería de forma pasiva, es decir, el cuerpo no invierte energía. Eso no solamente para que conozcan que activo quiere decir que se requiere energía para que el proceso ocurra, para que el movimiento de sustancias de una parte hacia la otra se dé. Si gasta energía, se llama transporte activo. Si no gasta energía, se llama transporte pasivo. Bien. Así que volviendo al principio de la presentación, quiero que sepan que deben contestar cualquier pregunta como las que yo le puedo hacer ahora. Por ejemplo, ¿qué es la secreción? Nosotros podemos ir a la parte de la fisiología del sistema digestivo, por eso que es importante que conozcan las partes de la presentación. ¿Qué es la secreción? Pues mira, la secreción está por aquí. Aquí tenemos la secreción. Es toda esa producción de líquido hacia el tubo digestivo gracias al sistema nervioso entérico. Vean otros procesos como la absorción. ¿Qué dice que es la absorción? El paso de sustancias desde la mucosa intestinal hacia la sangre o la linfa. Así que ese paso de sustancias desde la sangre hasta la linfa se conoce como absorción. Nosotros hablamos del tracto gastrointestinal y hablamos de su revestimiento interno. La parte más interna se conoce como la capa mucosa. Recordemos que tenemos capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y capa serosa. La mucosa es la más interna. Nuestras secreciones pueden contener enzimas que nos ayudan a combatir microorganismos patógenos a nivel del sistema digestivo. Esas enzimas que nos protegen contra bacterias se llaman lisocimas. Están en muchas de nuestras secreciones corporales, incluyendo el sistema digestivo. Cuando yo les muestro este diagrama, a pesar de que el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, las glándulas salivares son parte del sistema digestivo, quienes realmente forman parte de nuestro tracto intestinal o tubo digestivo en la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Esos son los conductos. Así que cuando hablamos de tubo digestivo o tubo gastrointestinal o tracto gastrointestinal, nos referimos a la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Es importante que sepan que nuestro sistema digestivo produce secreciones y realiza movimientos gracias al sistema nervioso entérico. Cuando una sustancia es importante para el organismo, el cuerpo o específicamente el sistema digestivo se va a encargar no solamente de digerirla, pero también de absorberla. Así que sabemos que es absorción, paso de sustancias desde la mucosa intestinal hacia la sangre o la linfa, pero es importante que sepan que las sustancias absorbidas son sustancias importantes para el organismo, ¿ok? Si fuera una sustancia no importante, pues sería excretada, no absorbida. ¿Cómo se le llama a la presencia, yendo al sistema urinario? ¿Cómo se le llama a la presencia de sangre en la orina?
Al final de esta presentación, usted va a ver los diferentes componentes de la orina. Nuestra orina puede tener desechos nitrogenados, electrolitos, toxinas, pigmentos y hormonas, pero cuando hay enfermedades podemos tener componentes anormales. Por ejemplo, la sangre. ¿Cómo se llama la presencia de sangre en orina? Se conoce como hematuria. Hematuria. ¿Cómo se conoce la presencia de glucosa en orina? Se le conoce como glucosuria. ¿Cómo se le conoce la presencia de albúmina en orina? Albuminuria, o sea, sangre en orina, hematuria. Glucosa en orina, glucosuria. Albúmina en orina, albuminuria. Ya estos no son electrolitos ni moléculas. Los cilindros son hallazgos de el daño directo a los túbulos de la nefrona, ya sea por infecciones o por sustancias químicas. Puede haber daño de las células que forman los tubos y los túbulos de la nefrona, y pueden haber cilindros renales de diferentes tipos. Ahora, los cálculos es lo que nosotros conocemos como las piedras, la piedra de riñón, la piedra en la orina son los cálculos. Todo eso son sustancias relacionadas a patologías. Bien, así que eso no debe existir. Nosotros sí podemos tener electrolitos, podemos tener desechos, porque ese es el propósito de nuestra orina, eliminar desechos. Bien, si nuestra orina tiene bilirrubina, diríamos que hay bilirrubinuria. Si nuestra orina tiene pus, diríamos que tiene piuria. La persona tendría piuria. ¿A qué le llamamos cistitis? A la inflamación de la vejiga urinaria. Cistitis, la inflamación de la vejiga. ¿Cómo se le llama al dolor al orinar? Se le llama disuria. ¿Cómo se le llama a la inflamación de la pelvis renal? La inflamación de la pelvis renal, disculpen. La inflamación de la pelvis renal se conoce como pielonefritis. Vean que es la pelvis renal nuevamente. La pelvis renal es esta estructura. La inflamación de esa estructura se conoce como pielonefritis. Cuando un paciente se levanta varias veces en la noche para orinar, se conoce como nicturia. Nicturia. Cuando una persona tiene daño del glomérulo, de esta estructura donde ocurre el filtrado en la nefrona, si hay daño, si hay inflamación de esa estructura, se conoce como glomerulonefritis. Eso puede ser relacionado a problemas de nacimiento o puede ser relacionado a problemas infecciosos. Bien. ¿Qué parte de nuestro sistema urinario almacena la orina? ¿Quién es el almacén de nuestra orina? La vejiga urinaria es un reservorio de la orina antes de que ésta abandone el organismo. Así que la vejiga es quien almacena la orina. De los diferentes órganos de nuestro sistema urinario, algunos están en la cavidad abdominal, otros están en la cavidad pélvica. Los riñones y los uréteres, siendo un poco superiores, están en la cavidad abdominal. Los riñones y los uréteres están en la cavidad abdominal. ¿En qué se diferencia la sangre del plasma y de la orina? Bueno, vamos a diferenciar sangre de plasma. El plasma es parte de la sangre, pero el plasma no tiene glóbulos rojos, blancos ni plaquetas. Si al plasma, que lo que contiene es agua, solutos, proteínas, si a esa agua con solutos y proteínas, con solutos como electrolitos, usted le añadiera glóbulos rojos, blancos y plaquetas, entonces sí tendría sangre. Así que, ¿cuál es el líquido que contiene glóbulos rojos, blancos, plaquetas, solutos, proteínas? Se conoce como sangre. Ahora, ¿cuál es el soluto que tiene? ¿Cuál es el líquido que contiene solutos, agua y proteínas? Simplemente sería el plasma. Y obviamente en la orina usted no debe tener sangre, no debe tener glóbulos rojos. Cuando usted no vacía la vejiga completamente, cuando un paciente no vacía la vejiga completamente, estamos ante un caso de retención urinaria. Si viéramos brevemente el diagrama de la nefrona,
nosotros diríamos lo siguiente. Vean, esta es la arteriola aferente. La sangre que viene de la arteriola aferente venía de la arteria renal no mostrada. Y luego que la sangre es filtrada y pasa por la eferente, esa sangre regresa por la vena renal. Así que quien lleva la sangre para que se filtre es la arteria renal por medio de la aferente. Luego, la sangre filtrada regresa al organismo mediante la arteriola eferente gracias a la vena renal. Gracias a la vena renal. Recuerden, la presencia de pus en orina se llama piuria. La presencia de glucosa en orina se llama glucosuria. La presencia de proteínas en orina se llama proteinuria. La presencia de bilirrubina en orina se llama bilirrubinuria. Es importante la bilirrubina. Si usted tiene aumento de bilirrubina, ya sea en sangre o en orina, usted debe evaluar la función del hígado de esa persona. O sea, se le ordenan pruebas como la AST y la LT para ver cómo está la función hepática. ¿Por qué? Porque dentro de las muchas funciones que tiene el hígado, una de ellas es la degradación de glóbulos rojos que ya no funcionan. Luego de 120 días, el glóbulo rojo tiene que destruirse y reciclar ese material. El glóbulo rojo se rompe y forma proteínas como la hemoglobina. La hemoglobina se rompe, forma otras proteínas y bilirrubina eventualmente. Si usted tiene un aumento en el rompimiento de glóbulos rojos es porque hay un proceso anómalo, ya sea por el hígado o por otra razón, pero usted tiene que ver cómo está el hígado. Un aumento en rompimiento de glóbulos rojos puede llevar a un aumento en bilirrubina. Así que un aumento en bilirrubina, ya sea en sangre o en orina, usted debe evaluar la función del hígado, porque es una de las causas. No es la única, pero es una causa que usted debe confirmar o descartar. La presencia de sangre en orina se llama hematuria. La presencia de pus se llama piuria. Okay. Lo primero que ocurre en el filtrado, en los pasos de la producción de orina, primero ocurre una filtración. Luego puede haber reabsorción, como mencionamos en el diagrama. Primero se filtra, luego empiezan a reabsorberse ciertas sustancias y luego empiezan a secretarse otras sustancias. Así que el primer paso siempre es la filtración. Filtración, luego reabsorción y luego secreción. ¿Quién lleva la orina a la vejiga? Estaríamos hablando de la parte macroscópica. Por ejemplo, aquí tenemos una vejiga urinaria y vean que la orina que llegó a ella fue gracias a los uréteres. O sea que quien lleva la orina hacia la vejiga son los uréteres. Los uréteres. El sistema urinario tiene una función de limpieza, de eliminación de desechos, pero no es el único sistema que lo hace. El sistema urinario elimina desechos del metabolismo celular, como el amoníaco, la creatinina, diferentes desechos. Pero la piel también elimina desechos por medio del sudor. Y el sistema respiratorio también elimina desechos mediante el dióxido de carbono. Ahora, de los tres, quien mayor desecho elimina en el sistema urinario. Pero tanto la piel como los riñones y pulmones eliminan desechos, solo que el sistema urinario es que lo elimina en mayor proporción. Usted tiene que entender que la razón por la que el riñón filtra es porque la parte estructural y funcional que él posee, que realiza esa función, se llama nefrona. ¿Ok? Si volvemos al diagrama donde ocurren los tres procesos de la nefrona, el filtrado, la reabsorción y la secreción, noten que les había mencionado que el agua puede pasar del filtrado nuevamente a la sangre y ese proceso va a estar regulado. Si la persona tiene necesidad de aumentar el volumen sanguíneo, este proceso se va a activar para que haya más líquido en la sangre. Si, por ejemplo, la persona tiene aumento en la presión arterial, este proceso se debe bloquear
Bien. Así que, ¿cuál es el órgano responsable del control del volumen sanguíneo? La respuesta es el riñón, porque el riñón tiene la nefrona que, reabsorbiendo agua, es responsable del volumen sanguíneo. Además de que también es responsable del equilibrio ácido-básico, porque ¿cómo regula el pH? Si está muy ácido, la sangre, la nefrona permite que se secrete protones. ¿Sí? Estudien todo este material. Luego, a partir de hoy, van a tener un segundo intento, así que aquellos que tomaron el examen, pues siéntanse confiados en volver a estudiar todo este tema. Vean los videos que tengo donde los enlaces son incluidos en anuncios, novedades esta semana. Hagan clic para que accedan a los videos donde yo explico tanto sistema digestivo como sistema urinario. Y en la propia sección de novedades yo les voy a proveer este video para que ustedes estén mejor preparados para el examen de sistema digestivo y sistema urinario. Así que les deseo el mayor de los éxitos en esta clase y en todas las demás, y que pasen una excelente tarde.